¿Cuánto ahora? Sí, todo en verde. ¿Ya? Dale nomás. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre el sistema tegumentario. Este grupo está conformado por Cristóbal Contreras, Carolina Riquelme y Diego Ramos, quien es el que les habla. El sistema tegumentario está compuesto por piel y sus anexos. La piel es considerado el órgano más grande del cuerpo humano debido a que abarca toda su superficie corporal. Está constituida por dos capas principales, que son la dermis y la epidermis. La piel cumple distintas funciones, ya sea homeostasis, excreción, barrera, protección inmunitaria y capacidad sensitiva. En homeostasis se encarga de la regulación de la temperatura corporal mediante las glándulas sudoríparas. En excreción, esto es debido gracias a la gran cantidad de glándulas, ya sean sudoríparas o sebáceas. De barrera, debido a que funciona como protección ante distintos tipos de agresiones, ya sean cortes o quemaduras, por ejemplo. De protección inmunitaria, gracias a la presencia de tejido linfático. Y capacidad sensitiva por la gran cantidad de terminaciones nerviosas en toda su superficie. Epidermis. La epidermis es la capa más superficial en comparación a la dermis y está compuesta por distintos estratos. Tiene un epitelio estratificado plano queratinizado. El origen embrionario es el ectodermo superficial y está compuesta principalmente por 4 estratos, pero aparece un quinto estrato en la piel gruesa. Los estratos de la epidermis. La piel gruesa y la delgada se diferencia porque la piel gruesa tiene un estrato córneo de mayor amplitud y aparece un quinto estrato. Esto se debe al constante roce y lo podemos encontrar en las palmas de las manos y en la planta de los pies. El estrato basal o capa germinativa es una capa de células, solo una capa, en donde se encuentran las células madres, por así decirlo, que generan los queratinocitos. El estrato espinoso o capa espinocítica es de varias capas celulares y encontramos los queratinocitos y se llama espinoso porque tiene prolongaciones cortas que parecen espinas. El estrato granuloso es un estrato en donde encontramos que los queratinocitos tienen queratohialina, necesaria para la formación de queratina. Y está compuesto aproximadamente por una capa de 3 células, de 3 capas de células. El estrato lúcido es el quinto estrato que aparece en la zona de piel gruesa. Y el estrato córneo es donde podemos encontrar la queratina y las células muertas. Lo que acabo de nombrar va desde más inferior a más superior. Las células de la epidermis. Tenemos distintos tipos de células en la epidermis. Tenemos queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel, cada una con distintas funciones. Los queratinocitos son las células predominantes en la epidermis, abarcando aproximadamente un 85% de su totalidad. Cumplen dos funciones principales que son la generación de queratina y la función de generar una capa que es una barrera contra el agua, la cual se forma en el estrato córneo. Los cortes histológicos se puede observar basófilo en una primera instancia cuando se encuentran inmaduros, ya que tienen gran cantidad de ribosomas libres en su citoplasma. Pero avanzando y madurando se empiezan a generar conjuntos de queratina, lo que hace que cambie de su estado basófilo a un estado eosinófilo al momento de teñirlo. Lo que acabo de nombrar anteriormente, de que la queratohialina es la que se encarga y nos ayuda a producir la queratina. Los melanocitos los encontramos en la primera capa, que sería el estrato basal, y la función principal es producir y secretar la melanina, la cual se encarga de darnos la pigmentación a la piel.
Como bien, aquí podemos ver una imagen en donde están los melanocitos y están secretando melanina. Las células de Langerhans son las que se encargan de captar y presentar los antígenos cuando hay agresiones en la piel. Esta la encontramos principalmente en el estrato espinoso y al momento de teñirla vemos que su núcleo está teñido fuertemente y su citoplasma no se tiñe. Buenos días compañeros y profesores, continuando con los tipos celulares, voy a hablar sobre el último tipo celular, que son las células de Merkel. Estas están ubicadas en el estrato basal e intervienen en la percepción sensorial cutánea. Son abundantes en las zonas donde la percepción sensorial es más aguda, como por ejemplo en los pulpejos de los dedos. Están asociadas con bulbos terminales expandidos de fibras nerviosas mielínicas aferentes, que es lo que podemos observar en esta imagen, donde vemos un nervio, el cual tiene vaina de mielinas, y vemos acá sus bulbos terminales expandidos, los cuales están asociados a las células de Merkel. Vamos a encontrar los corpúsculos o discos de Merkel, el cual es un mecanorreceptor sensorial que se encuentra formado por la unión entre una fibra nerviosa y la célula epidérmica. Todo lo que hablamos anterior era sobre la epidermis. Ahora debemos pasar a la dermis, pero no podemos seguir hablando de la dermis sin antes hablar de la unión dermatoepidérmica, el cual es una separación que tiene una estructura sinuosa, está compuesta principalmente por una membrana basal y tiene la función de separar la dermis, además de ser un soporte mecánico para la epidermis. También realiza una función como barrera y como filtro selectivo. La dermis es la segunda capa que vamos a ver. Está originada en el mesénquima, específicamente de tres fuentes: del mesodermo de la placa lateral, del mesodermo paraxial y de las células de las crestas neurales. Está compuesta por dos capas, la dermis papilar y la dermis reticular. Acá encontramos la dermis papilar y esta es la reticular. La dermis papilar es la que se encuentra más superficial, está compuesta por un tejido conjuntivo laxo, tiene una red colágena compuesta por colágeno tipo 1 y tipo 3. Mientras que la dermis reticular es la que se encuentra más profunda, está compuesta por una red colágeno tipo 1 y además está compuesta por tejido conectivo denso y regular. Las observamos en esta imagen. Para dar un aspecto general podemos ver que esta es la epidermis, luego pasamos a la dermis y acá vemos la dermis papilar, la cual vemos que es mucho más pequeña que la dermis reticular, es más celular y en ella podemos encontrar las papilas dérmicas, que son estas que están acá con la unión de la epidermis. Luego encontramos la capa reticular, en ella podemos observar estructuras como el folículo piloso con su bulbo. Vemos glándulas sudoríparas. Acá volvemos a ver otro folículo piloso y esto es muy importante ya que vemos la inserción con el músculo erector de la piel. Asociado a los folículos pilosos vamos a encontrar las glándulas sebáceas. Una tercera capa, que no es considerada como capa principal, pero igual es importante, es la hipodermis, la cual es una capa de tejido adiposo. También contiene tejido conectivo laxo. Acá vemos una imagen de la hipodermis, donde vemos los adipocitos, y acá vemos el tabique de tejido conectivo. Esta tiene dos funciones importantes, ya que es un almacenamiento de energía y además sirve como aislante térmico. Algo importante es que desde la hipodermis se van a generar los músculos erectores de la piel, los cuales están compuestos por células musculares lisas. Y cuando estas células musculares se contraen, cuando el músculo se contrae, va a generar la conocida piel de gallina. Ahora vamos a pasar a la inervación de la piel. La piel tiene dos tipos de tiene terminaciones nerviosas tanto sensoriales como terminaciones nerviosas musculares. Las musculares están dadas para los vasos sanguíneos, para los músculos erectores del pelo y para las glándulas sudoríparas. Encontramos terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas.
Las terminaciones nerviosas encapsuladas están compuestas, o sea, su encapsulamiento es un cubierto de tejido conectivo laxo. Mientras que las terminaciones libres no tienen esta cubierta y son las más abundantes en la piel. De los tipos más importantes de las terminaciones nerviosas encapsuladas vamos a encontrar los corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Ruffini. Voy a definir cada uno de estos tres corpúsculos que nombré anteriormente. El corpúsculo de Pacini se encuentra en la dermis profunda, aunque también lo podemos encontrar en la parte más superficial de la hipodermis. Su función es percibir la presión mecánica y la presión vibratoria. El corpúsculo de Meissner se ubica en las papilas dérmicas y su función es ser un receptor del tacto. Y los corpúsculos de Ruffini, lo que ellos hacen es percibir los cambios de temperatura, pero relacionados al calor, y se encuentran en la dermis profunda. Acá podemos ver dos imágenes donde vemos un corpúsculo de Pacini. Acá vemos su fibra nerviosa, y por alrededor vemos las cápsulas de fibroblasto. Estos son nervios que se encuentran asociados al corpúsculo. Por otra parte vemos el corpúsculo de Meissner, y como dije, se ubica en las papilas dérmicas. Anexos cutáneos. Dentro de los anexos cutáneos tenemos los folículos con el pelo, tenemos las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas, tenemos las glándulas sebáceas y finalmente tenemos la uña. Anexos cutáneos. Empecemos con los folículos pilosos y el pelo. La mayoría de la superficie corporal posee folículos pilosos y pelo. Eso, claro, la mayoría, ya que si ustedes, por ejemplo, se ven las palmas de las manos, se ven las plantas de los pies, no va a haber folículos pilosos, ya que el estrato córneo de la epidermis va a ser mucho más grueso. Las hormonas sexuales influencian, esto en el caso más que nada de la aparición de la pubertad, y los folículos pilosos se encargan de la producción y crecimiento del pelo. Lo vamos a describir ahora. Acá podemos ver un ejemplo minimalista. Tenemos, por ejemplo, el cabello, en el cual va a estar dentro de este folículo piloso. ¿Dónde vamos a encontrar este folículo piloso? Este folículo piloso lo vamos a encontrar en la dermis. Las estructuras principalmente de este folículo piloso corresponden al bulbo, el cual corresponde, vamos a empezar de abajo hacia arriba, el bulbo corresponde a una estructura de tejido conectivo laxo. Este tejido va a estar ampliamente vascularizado. Acá vamos a encontrar distintos tipos de capilares, como venas también, y también asociado un poco de tejido linfático. ¿Para qué? Porque esta es la base donde se encuentran las células matriciales. A partir de aquí es donde nace todo el pelo. Esta zona se encarga de tres fases principalmente. Una fase en la cual el pelo crece, otra fase en la cual el pelo, a medida que va creciendo, cesa su crecimiento, y finalmente una fase telogénica en la cual el pelo digamos que se estanca. ¿Qué más podemos describir de esta imagen? El bulbo está compuesto de capas. Acá no se pueden ver bien, pero igual las vamos a describir. El bulbo está compuesto de una vaina radicular externa, la cual corresponde a una proliferación más que nada de la epidermis. Después viene una capa un poquito más interna, y finalmente viene la vaina radicular interna. La vaina radicular interna se divide en tres capas desde profundo hacia superficial en este caso, que corresponderían a la capa de Huxley, la cual está en íntima conexión con el folículo del pelo, la capa de intermedia y la capa de Henle, que correspondería a la vaina radicular externa. ¿Qué más podemos identificar acá? Tres segmentos. Primer segmento, infundíbulo. El infundíbulo llega desde el orificio que podemos observar acá hasta justo el conducto pilosebáceo de la glándula sebácea. ¿Qué significa esto? Que aquí, justo aquí, vamos a ver que la glándula sebácea secreta su contenido sebóseo para que ascienda. También acá no se observa, pero también podemos encontrar unido el conducto de una glándula sudorípara apocrina, la cual también desemboca acá. Este correspondería al infundíbulo. Después corresponde a la fase del istmo, al segmento del istmo. El istmo llega obviamente del final del infundíbulo hasta la inserción del músculo erector del pelo. Y después un segmento inferior que corresponde a lo que acabo de nombrar, que corresponde al bulbo. Principalmente eso de cómo se compone el folículo del pelo. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Acá lo podemos ver un poco mejor. Tenemos las divisiones del infundíbulo, el istmo y el segmento inferior. Acá, como dije, la zona matricial. La zona matricial corresponde a las células germinales del pelo. A partir de aquí, el pelo va a ir creciendo, creciendo y creciendo. También a partir de la zona matricial se forma principalmente
las vainas que acabé de nombrar anteriormente, y también hay que tener en cuenta que esta estructura se llama papila dérmica. Ahí se puede observar el músculo erector del pelo, el cual divide la zona del istmo, una glándula sebácea que siempre va a estar asociada al pelo. Acá debería estar el conducto pilosebáceo, la vaina epitelial, externa e interna. Acá otra vez el mismo ejemplo, acá podemos ver la estructura del pelo en sí que corresponde a una médula. Hay que tener en cuenta algo, que la médula no se encuentra siempre en todos los pelos, la médula se encuentra principalmente en los pelos gruesos. Los pelos delgados como los vellos, por ejemplo, no contienen médula. Una corteza y una cutícula, la que está en relación muy íntima con la capa de Huxley. Acá podemos ver otra vez el mismo ejemplo. ¿Vale? Bueno, eso ya lo dijimos. Glándulas. Las glándulas se dividen principalmente en tres grandes glándulas: glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, las cuales se subdividen en glándulas apocrinas y ecrinas. Glándulas sebáceas se forman a partir de la vaina radicular externa, o sea, tienen un componente epidérmico. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver una proliferación continua de estas glándulas. ¿Por qué? Porque las glándulas sebáceas tienen una característica especial, que son holocrinas, o sea, hay una apoptosis, una muerte celular programada, al momento de que estas células mueren, su red el retículo endoplasmático liso empieza a crecer y empieza a aumentar la secreción de lípidos dentro de la célula, finalmente para morir y secretar su líquido. Bueno, el sebo principalmente no se sabe muy bien qué hace, pero tiene características como un bacteriostático, también tiene cierta utilidad de feromona. Bueno, acá podemos observar, por ejemplo, las glándulas sebáceas. Esto correspondería al adenómero. Pueden ver que hay una gran cantidad de células. Ahí el conducto pilosebáceo no se podría meter en esta imagen, más que nada por la orientación, pero sin embargo, sí podemos ver su luz. Glándulas sudoríparas. Acá hay que distinguir dos tipos de glándulas sudoríparas: las glándulas sudoríparas écrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas écrinas son las que se encuentran en la mayor parte del cuerpo, excepto en zonas específicas como las zonas de los genitales externos, como también en la zona de los labios. ¿Cuál es la función de las glándulas sudoríparas écrinas? Una función importante corresponde a la termorregulación corporal. Las glándulas sudoríparas écrinas se van a encargar de producir el sudor. Y uno se pregunta, ¿pero qué es el sudor? El sudor no es agua, el sudor es un ultrafiltrado que vendría correspondiendo a ser una especie de plasma. Las glándulas sudoríparas écrinas se dividen en dos segmentos: un segmento canicular y un segmento excretor. El segmento canicular, que es donde se produce toda esta secreción, se encuentra en la zona la zona más profunda de la dermis y quizá un poco superficial a la hipodermis. ¿Qué podemos encontrar acá? Fíjense las características esenciales. Encontramos una luz muy pequeña. Sin embargo, encontramos células mioepiteliales asociadas a estas glándulas. ¿Por qué? Porque obviamente la contracción de estos tejidos lisos va a provocar la expulsión. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el conducto excretor no contiene células mioepiteliales, y eso corresponde a una buena característica para el momento de observarlo al microscopio, poder distinguir estas dos estructuras. Las glándulas sudoríparas écrinas, a diferencia de las apocrinas, no desembocan en el infundíbulo, como lo nombramos anteriormente, sino que principalmente estas glándulas ascienden a través de la epidermis y su conducto excretor termina siendo parte de la epidermis. Bueno, acá dice que su denominador posee tres tipos celulares: células claras, células oscuras y células mioepiteliales. Las células mioepiteliales ya las acabo de nombrar, ahí no se ve muy bien, pero hay células claras y células oscuras. ¿Qué corresponde cada una? Las células claras se encargan principalmente de una producción de glucógeno. Las células claras le van a dar al sudor el componente más acuoso. Las células oscuras más que nada liberan todo el resto de los componentes que compone el sudor. También hay que tener en cuenta que el conducto excretor también tiene una función al momento de producir el sudor, ya que le absorbe un poco de agua y le da un componente más hipotónico, o sea, le da al sudor la característica de ser acuoso. Glándulas sudoríparas apocrinas. Estas glándulas principalmente se encuentran en zonas determinadas, por ejemplo la axila, los genitales externos, en las zonas donde digamos que no hay tanta sudoración del otro tipo de glándulas. Acá tenemos una diferencia muy clara entre las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sudoríparas écrinas. ¿Qué podemos darnos cuenta? Fíjense el lumen. Esto corresponde al segmento canicular, el segmento excretor. Fíjense el lumen como es de grande en comparación a las otras células. ¿Por qué es tan grande, cierto? ¿Por qué es tan grande este conducto? Porque estas células, a diferencia de las otras, mantienen el contenido dentro. Siempre hay un contenido asociado dentro. Aquí no se observa, pero sin embargo estas glándulas desembocan en el conducto pilosebáceo, al igual que las glándulas sebáceas. Antes de avanzar con unidad, quiero dar un pequeño comentario respecto a cómo se inervan estas glándulas. Las glándulas sudoríparas écrinas y apocrinas tienen una inervación distinta, pero sin embargo ambas confluyen en que son el sistema simpático y el sistema nervioso autónomo.
¿En qué difieren? En los neurotransmisores. Las glándulas sudoríparas-écrinas tienen neurotransmisores colinérgicos, mientras que las glándulas sudoríparas-apocrinas tienen neurotransmisores adrenérgicos. ¿Qué significa esto? Significa que ¿cuándo van a funcionar? ¿Cuándo van a ser funcionales? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros observamos, cuando estamos nerviosos, cuando estamos asustados, por ejemplo, en un seminario, ¿qué podemos observar? Podemos observar que empiezan a sudar la axila, empieza uno a sentirse un poquito más acalorado, entonces responde a un estímulo casi sensorial, un estímulo casi emocional. En cambio, las glándulas sudoríparas écrinas, cuando son termorreguladoras, o sea, cuando las glándulas empiezan a sentir, los receptores nerviosos empiezan a sentir calor, producen estas glándulas para nosotros estar fresquitos. La uña. Bueno, la uña principalmente, aquí vamos a observar la composición. Tenemos la raíz, empecemos con la uña de la forma más externa. Acá está la uña. La uña corresponde a una placa ungual, la cual descansa sobre un lecho ungual. ¿Qué es este lecho ungual? No se mira, ¿cierto? Se aprieta de cosas. ¿Qué puedo observar? Este lecho subungual, ¿a qué corresponde? Corresponde a una zona en la cual tenemos directamente el epitelio espinoso y el epitelio basal. Hay algo muy interesante respecto a la uña, que si hay una técnica para el examen físico que se llama llenado capilar. Si uno se llena, aquí puedo observar que se pone blanco y después se pone rojo. Esto significa que hay un llenado capilar, porque está directamente asociado a los vasos sanguíneos. ¿Qué puede uno observar? Si el llenado capilar, por ejemplo, se demora más de 3 segundos, uno puede determinar que hay una hipoxia. En cambio, si es de menos de 3 segundos, estamos súper bien. Tenemos entonces la raíz de la uña, una matriz, ¿cierto? Nosotros, aquí no se puede ver bien, pero no sé si pueden verse sus uñas, por ejemplo. Corresponde la lúnula, acá tenemos la cutícula, la cual corresponde a una continuación del tejido epidérmico, y tenemos el epoquino, que correspondería a esta zona, y el hipoquino, que es justo por debajo de la uña. Antes que se me olvide, la uña tiene hartos corpúsculos de Pacini, por si acaso. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, los corpúsculos de Pacini evitan la presión. ¿Y nosotros qué? ¿Para qué ocupamos los complejos de la uña? Para sentir. Una pequeña torpedita. Algunas enfermedades asociadas a la piel. Tenemos dos tipos, las principales enfermedades de la piel. ¿Saben cuáles son? El cáncer de la piel, melanoma y no melanoma. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un no melanoma y acá tenemos un melanoma. Claramente, si dice que es melanoma, ¿qué significa esto? Significa que es el no melanocito. El no melanoma es que no es el no melanocito. ¿Dónde ocurre principalmente el no melanoma? En el estrato córneo y en el estrato basal. Recuerden que el estrato basal es un estrato que tiene una abundante producción de células. De una manera muy rápida, el melanoma. ¿Cómo nosotros sintetizamos la melanina? Dentro de los melanocitos tenemos unos pre-melanosomas, los cuales se encuentran en el aparato de Golgi dentro del melanocito. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a producir melanina. ¿Cómo vamos a producir esta melanina? La melanina la vamos a producir a través de la tirosina, la cual va a ser oxidada mediante una tirosinasa, lo cual va a producir dihidroxifenilalanina, un dopa, el cual después posteriormente pasa a ser melanina. Esta melanina, a través de una secreción citocrina, pasa a las células espinosas y dentro de estos melanosomas ya maduros. ¿Y qué va a pasar acá? La gente de piel oscura tiene la suerte de no necesariamente digerirlos tan rápido. Entonces nosotros podemos encontrar en una persona de piel oscura una gran cantidad de melanosomas y melanocitos. En cambio, la gente de piel más clara no tiene esa posibilidad. Y de hecho, del albinismo, hay una falla encima de la tirosinasa. Por lo tanto, no podemos producir este pigmento, por eso la gente es más clarita. Bueno, acá tenemos otras características principales. Y Toxic dice enfermedad de carácter hereditario autosómico recesivo. Una excesiva queratinización de la piel. ¿Qué significa eso? Que por supuesto tenemos un aumento considerable del estrato córneo en zonas donde no debería ser así. Porque esto lo deberíamos encontrar en las plantas, en los pulpejos de los dedos, pero sin embargo, fíjense, acá podemos observar cómo cambia el tejido. Ahí el estrato córneo es mucho más amplio. Hipertricosis, claro, acá claramente se ve una abundancia de los folículos pilosos en zonas donde tampoco deberían estar en tanta abundancia. Y bueno, acá podemos ver la coloración de los tegumentos de la piel. Cuando observamos una palidez es porque ahí no está recorriendo tanta sangre principalmente. Un enrojecimiento claramente ocurre una vasodilatación. Con esa vasodilatación empieza a aumentar el flujo de sangre, empieza a aumentar la temperatura y nos colocamos súper rojos. Cianosis, falta de oxígeno en la sangre. Como le dije antes, podemos observar una hipoxia y una cianosis también apretando el dedo, pero la piel se coloca más por decirlo así, más azul. Ictericia. ¿Qué es la ictericia? Bueno, nosotros por ejemplo cuando a los niños les dan mucho zapallo, a veces llegan a la posta y claro, se ven amarillos. La gente dice, oh, ¿qué le pasó a mi hijo? Y claro, está amarillo. Sin embargo, la ictericia se relaciona con otra cosa. La ictericia se relaciona principalmente con exceso de bilirrubina en el hígado. Este es el principal signo de que una persona que tiene problemas del hígado.
¿Por qué? Porque empieza a aumentar la secreción de bilirrubina, esta bilirrubina se acerca a los melanocitos, los melanocitos se empiezan a colocar más amarillos, estos melanocitos empiezan a esparcirse por el estrato espinoso y nos colocamos amarillos. También se puede observar. Aquí podemos ver algunas muestras histológicas que tomamos en el laboratorio. Y más que nada es de forma de resumen, en donde podemos observar la dermis, la epidermis, donde la dermis es de mayor tamaño, podemos observar la queratina, también una glándula sudorípara que está ubicada en la región profunda de la dermis, al igual que las demás tipos de glándulas. Aquí podemos ver glándulas sudoríparas, fibras de colágeno. Y esta es otra imagen que tomamos en el laboratorio, en donde podemos ver las papilas dérmicas y los estratos. Esta información la recopilamos, toda la información la recopilamos generalmente del Ross, del Langman, y las imágenes algunas las sacamos del libro Lady Fjord, atrás.